Pero ese no es el primero. Sí, un gatito. Ahí creo que es que comienza. Ahí, empezamos. Ok. Bueno, buenas noches, chicos y chicas. Yo voy a empezar ya explicándoles lo que son estos dos métodos que hoy vamos a dar, de manera que cuando puedan unirse, entonces ya esté grabado y va a seguir grabado y va a estar grabado para eso. Bueno, tenemos entonces el segundo método, que es el método de experimentación, método de investigación en psicología social, que también es igual para todas las ciencias sociales. El método de experimentación consiste en poner al educando o al investigador en contacto con un fenómeno que lo motive y lo induzca a reproducirlo, que le llame la atención y haga que él quiera reproducir eso, con el fin de conocer mejor cómo sucede, cómo dominarlo y utilizarlo. Esa es la definición o el concepto que tenemos más claro que hay sobre esto, que es el método de experimentación. La experimentación, por ello, representa la acción deliberada del hombre sobre la naturaleza física, social y humana. Acción deliberada. Yo hago a propósito, con una intención de conocer, porque me motivó, me llamó la atención y quiero reproducir para entender mejor lo que pasa. El método experimental entonces sigue el siguiente procedimiento. El experimentador observa probablemente que existe una cierta regularidad o pautas comunes en la conducta de un grupo. Puede pasar al siguiente. Bueno, no, va a esperar un ratito eso. Entonces, cuando él está observando, él ve que hay algo que se repite, que es igual. Es decir, por ejemplo, todas las personas cuando se encuentran y se conocen, se saludan. Y entonces observando eso, nos damos cuenta que no saludan cuando no se conocen. Entonces, es una costumbre interesante del ser humano, entonces podemos tratar de entender por qué. Entonces, para reproducirlo, por ejemplo, yo quiero saber si es realmente esto el efecto, porque se conoce. Entonces, yo le saludo a cualquier persona que pasa y esa persona me mira extrañada y después a lo mejor me saluda. Pero la primera reacción es de extrañeza porque no me conoce. Y después saluda por educación. Entonces, después vamos haciendo así la experiencia. Entonces, eso hace que al ver algo que es regularidad o pauta común en la conducta de un grupo, entonces quiere saber cuál es la causa o factor determinante. Entonces, él formula una hipótesis que sirve para explicar el comportamiento observado. Si ustedes se dan cuenta en el ejemplo que yo les dije, él trata de saber cuál es la causa. Entonces, yo trato de saber cuál es la causa de por qué algunas personas se saludan y otras no. ¿Sí? Entonces, mi hipótesis es que esas personas que se saludan es porque se conocen y las que no, porque no se conocen. Para saber si su hipótesis es verdadera, entonces él prepara un experimento en condiciones controladas. Si el experimento está bien pensado y preparado, se llegará al resultado, es decir, se sabrá si la hipótesis fue acertada o no. Por eso vamos a saber que eso es muy importante tenerlo claro. El experimento, cuando se trata de grupos, incluye también grupos de control o de comparación. Sobre estos grupos no se interviene, no se los somete al influjo de condicionamiento hipotético, sino que sirven como término de comparación para medir la incidencia del factor con que se quiere influir en el comportamiento. Bueno, justamente en este tema de la vacunación contra el COVID,
las personas que dicen yo no me vacuno, yo no quiero saber nada con eso, en realidad sí forman parte de la misma, y esa es una experimentación clarita, ¿verdad? Porque entonces se comparan los resultados de la vacunación en respecto a la enfermedad de las personas que están vacunadas. Y el grupo de control son aquellas personas que no se quieren vacunar. O sea, no han recibido el, la vacuna. Entonces, ahí lo que sucede es que registramos los resultados de la enfermedad en relación a las personas vacunadas y de la enfermedad en relación a las personas no vacunadas. El otro día salió la noticia en el periódico de que el 80% de las personas vacunadas no se ha vuelto no se han internado. Si han tenido, no se han internado. El 50% no se han internado aunque hayan contraído la enfermedad. Y el 30% no se volvieron a enfermar, o sea, no se enfermaron de COVID. En cambio, en el grupo que no aceptó la vacuna, los porcentajes son al revés, ¿verdad? Son el 80% se enferma, el 50% requiere terapia intensiva intermedia y la cantidad que ya conocemos que mueren por día. Bueno, entonces ese es un grupo control. Los que no se tratan, no le hacen nada, en este caso no se vacunan. Entonces, así sirven como término de comparación para medir la incidencia de ese factor, en nuestro caso la enfermedad COVID, con el que se quiere influir en el comportamiento. Un ejemplo para aclarar es el siguiente. Otro ejemplo, dice, si queremos saber si es más eficaz la alabanza o la crítica. Entonces, para conseguir un trabajo bien hecho, seleccionamos dos grupos experimentales que se someten a la prueba. El primero se le elogia todo lo que hace de bueno y lo malo se ignora. El segundo se le critica, se le señala todo el tiempo sobre lo que hacen mal y no hay ninguna alabanza. Y se escoge un tercer grupo que no recibe ni alabanza ni crítica, sobre el cual aparentemente no se ejerce ningún influjo. Sin embargo, cuando observamos los resultados del que recibió alabanza, que por ejemplo en rendimiento académico resulta mucho mejor la alabanza de lo bueno que hace que la crítica. El bajo rendimiento de los que han recibido la crítica y se les señaló todos sus errorcitos, y el rendimiento que no produce más ni menos, digamos que es el grupo de control. El grupo de control entonces sirve para destacar mejor el influjo de las dos intervenciones o factores. En el experimento se cumplen las tres etapas del método científico: la observación, la hipótesis y la experimentación, que es cuando repetimos el suceso del fenómeno. En nuestro caso, la alabanza o la crítica, la vacunación o no, son la variable independiente, porque es sobre la que se trabaja. O sea, nosotros le elogiamos o nosotros le criticamos. Lo mismo, nos ponemos la vacuna o no nos la ponemos. Entonces, por eso se llama independiente, porque es la que el experimentador manipula, o sea, actúa sobre eso. Por ejemplo, actúa alabando, actúa criticando. Entonces, esa es la variable independiente. Y la respuesta o cómo reacciona la gente es la variable dependiente, porque depende de lo que le hayamos hecho. Si ella tiene un buen rendimiento porque le hemos alabado, quiere decir que eso es lo que está bien. Y si ella tiene bajo rendimiento porque le hemos criticado, entonces eso es lo que significa, o sea, es el efecto, la respuesta a nuestra manipulación. Se llama variable dependiente. La primera es la condición manipulada o utilizada, o sea, la causa por el experimentador, y se puede variar según la intensidad que se quiere, por eso se llama independiente. Podemos elogiarle mucho o elogiarle poco, es decir, según podemos hacer la presión diferente, digamos.
Y se puede variar la intensidad que se quiere, por eso se llama independiente y dependiente. El cambio en la conducta. La experimentación, cuando se realiza en el laboratorio, por eso vamos a ver que hay dos clases, es una situación artificial. Tratamos de reproducir en el laboratorio así como debería ser en la naturaleza. Y la otra es la de campo, que es donde se mantienen las circunstancias y solamente se manipula, por ejemplo, la variable y se mide la respuesta. Si la experimentación es de campo, eso es lo que le dije. Para mayor comodidad se puede varias veces conjugar las dos formas de experimentación, la de laboratorio y de campo, según situaciones en que sea más fácilmente reproducir la situación. Por ejemplo, se quiere saber la sensibilidad hacia los ancianos. Entonces se puede preparar un experimento mixto de laboratorio y de campo como el siguiente. Se elige un lugar oportuno y una hora conveniente para que el experimento pueda ser repetido varias veces. El investigador sube por ejemplo, a un ómnibus en una hora pico y una persona anciana debidamente instruida por el experimentador sube al ómnibus repleto de gente. El investigador observa y anota si alguien se levanta a cederle el asiento, es decir, cuál es el respeto o cómo se considera a los ancianos. También se puede ver ante las embarazadas, con hijos pequeños, etcétera. Hay muchos ejemplos que les vamos a dar. El niño actúa experimentalmente para ver lo que sucede. El adolescente lo hace con la intención de aumentar su poder personal como forma de afirmación. Quizás eso también lo hace el niño, ¿verdad? Porque empieza a llorar, a patalear, y si alguien le hace caso, ya no para de hacer eso para obtener lo que a él le interesa. Y también cuando el adolescente lo hace, pero lo hace generalmente para demostrar que él es el que puede con él, que afirma su personalidad. El adulto también experimenta, pero más bien tiende a atemperar las necesidades que lo preocupan. Es decir, ya es más consciente. En el terreno de la enseñanza, la experimentación tiene estos objetivos. O sea, debería ser plural, es así. En el terreno, entonces, tenemos estos siguientes objetivos. Se hace experimentación en la educación cuando queremos llevar al estudiante a no aceptar pasivamente los estímulos de toda naturaleza que incide sobre el ser humano. Es decir, por ejemplo, el efecto que tiene el viento fuerte. Entonces, tratamos de saber por qué o de dónde viene ese viento fuerte. Bueno, está cayendo un temporal, por ejemplo. El segundo es llevar a observar, a recoger e interpretar los datos relativos a un fenómeno desconocido o parcialmente conocido. Cosas que no sabíamos o no conocemos. Por ejemplo, algo que la mayoría pasó, a lo mejor ya hizo, es cuando por primera vez ve el mar, ¿verdad? Observa, recoge, interpreta, va metiendo el pie despacito, y si es frío sale otra vez, depende de dónde nos vayamos al mar, ¿verdad? Entonces hace toda esa, porque es un fenómeno parcialmente conocido. O sea, sabemos por el mar cómo es por lo que vemos en las películas, pero recién cuando vemos el mar en su inmensidad o en su distancia, ahí sí tratamos de ver a ver si es cierto todas las cosas que hemos sabido. Tercero, verificar conocimientos adquiridos. Es decir, hay información que recibimos y tenemos sobre el mar, pero que allí, cuando estamos allí en el agua, entonces verificamos si esos conocimientos que tenemos son realmente verdaderos. El cuarto es revelar al educando que puede actuar sobre los fenómenos que le rodean. Es decir, mostrar que él puede modificar esa naturaleza que tiene enfrente. A veces, por ejemplo, es un arroyo que él aparentemente no puede pasar, pero ahí se ingenia que él puede actuar porque él puede poner una tabla y pasar por encima. Es decir, él también despierta su creatividad.
infundir confianza en la acción del educando. Sobre todo eso cuando aprendemos a hacer algo. Por ejemplo, andar en bicicleta. El andar en bicicleta es una cosa que aprenden y cuando aprendes ya generalmente no para, porque ya ganó confianza en eso. Conferir una mentalidad científica, poner en evidencia la noción de causa y efecto de todos los fenómenos, es decir, poder demostrar qué causó qué. Por ejemplo, la luz también es, adelante Karina, qué gusto saber que estás. Entonces también es poner en evidencia la noción de causa y efecto de todos los fenómenos. Es decir, de todo lo que hemos aprendido ya sabemos. Por ejemplo, del roce que... del roce, por ejemplo, una piedra o dos pedazos de madera, el roce fuerte produce el fuego. Entonces decimos, esa era la causa, mediante eso se puede hacer. Entonces es como han sobrevivido las personas. Ayuda a adquirir hábitos de paciencia, orden y perseverancia. ¿Por qué? Porque cuando uno quiere conocer algo o está observando algo, una investigación, uno tiene que estar mirando conscientemente y pacientemente para ver qué sucede, ¿verdad? O sea, sobre todo en aquello de conocimiento de cómo se dan los hábitos, de cómo se va formando. Entonces, eso requiere paciencia, orden y perseverancia. Por eso generalmente las personas de carácter acelerado no son buenos científicos, ¿verdad? Porque no tienen esa paciencia, no perseveran en ese orden que ellos creen que se da, etc. Y por último, proporciona ocasiones de acercamiento responsable entre el profesor y el alumno y entre los alumnos. Porque a los alumnos y a los profes les encanta hacer los experimentos. Entonces, cuando empiezan a hacer experimentos, hay un acercamiento responsable. Es decir, cada uno trata de hacer su parte bien para poder aprender. ¿Sí? Vamos a pasar un hito. Siguiente. Hola, Karina. Hola, Karina. Hola, Karina. Bueno, entró, pero salió otra vez por lo visto. Bueno, este ya podemos pasar al siguiente. Sí, no me está respondiendo. A ver si puede usted darle ahí con la flechita. Con la flechita, ¿dónde? Pasar. Ahí está. Sí, ahí. Bueno, en esta parte de los procedimientos experimentales, en realidad a nosotros no nos interesa tanto, pero dice coincidencia constante cuando siempre aparece ese estímulo o esa respuesta en la experimentación. Tabla de ausencia cuando no aparece ese fenómeno, o por ejemplo estamos esperando que salte algo y no aparece, pasa el tiempo y no aparece. Y tabla de grado es cuando se registran variaciones de intensidad del fenómeno y las circunstancias de recurrencia. Es decir, esos son más bien por ejemplo, cuando se está midiendo la tensión, ¿cómo se dice? La medición cardíaca, la presión del movimiento del corazón, ¿verdad? Entonces ahí se ven las variaciones de intensidad de ese fenómeno. Es decir, a veces tenemos alta, a veces tenemos normal, a veces baja. Es decir, va subiendo, bajando según el estímulo, ¿verdad? Y luego tenemos la coincidencia solitaria, que va también en relación modalidad de la concordancia, es cuando los dos fenómenos aparecen al mismo tiempo. Por ejemplo, la oscuridad, o sea, cuando el sol entra y aparece la luz, ¿verdad? La luz artificial. Ese concuerdan porque se da al mismo tiempo. Oscuridad trae la luz.
Modalidad de la diferencia es cuando hay, cuando uno hay más, el otro hay menos. Entonces, diferencia. Variaciones constantes también se refieren. Modalidad de los residuos también, y la modalidad de las concordancias y diferencias. Bueno, eso si quieren mayor información sobre eso, van a tener en el libro de Chinaglia, Psicología Social, y en el libro Métodos de la Enseñanza de Giuseppe y Mideo Nerici. También la experimentación de laboratorio, que es un poco lo que ya les había dicho, es recrear una situación con las condiciones exactas, reduciendo al mínimo los otros factores significativos, controlando una o varias características, también llamadas variables dependientes, y manipulando otras características llamadas variables independientes. Antes de continuar con eso, quiero explicarles esta parte. La experimentación en la enseñanza puede ser utilizada como método y también como técnica. Bueno, ¿por qué dice a veces técnica? Porque a lo mejor forma parte de una experimentación o de un plan o programa mayor, global. La experimentación con fines didácticos puede ser de motivación, o sea, para hacer que nos interese, de demostración para probar cómo sucede algo, de repetición de fenómenos ya conocidos. Es decir, por ejemplo, una cosa que a nosotros, me acuerdo hace mucho tiempo, que dábamos era cómo se hace el jabón. Y después la profe nos hacía pasar a repetir cómo se hacía el jabón. Y hacíamos unos jaboncitos pequeñitos, pero por lo menos repetíamos ese fenómeno que ya conocíamos cómo se hace. De provocación sería para despertar la necesidad de hacerlo. Y de investigación para conocimiento. Entonces, esa experimentación con fines didácticos puede ser para estas cosas. La experimentación acá. Esa que la anterior no es tan importante. La experimentación de laboratorio. O sea, esto es comparación. Puede ser de laboratorio y de campo. La de laboratorio es recrear una situación con las condiciones exactas, reduciendo al mínimo otros factores significativos, controlando una o varias características llamadas variables dependientes y manipulando otras características llamadas independientes. Principal ventaja, la principal ventaja, bueno, esa es la definición de la experimentación de laboratorio. La experimentación de campo, como ustedes se dan cuenta, son los fenómenos observados en su ambiente natural, donde no se podría repetir ese mismo fenómeno, pero sí se puede. O sea, manipulando, no repetir exactamente el mismo fenómeno, pero manipulando algunas variables independientes, entonces podemos ver si se da o no se da esa misma respuesta. La ventaja del laboratorio es que es la confianza con la que se permite inferir las relaciones causales entre fenómenos. Es decir, como se puede probar varias veces, entonces se tiene la certeza de que eso así sucede. Mayor seguridad en los resultados directos de la manipulación de la variable, porque todo está controlado. Permite probar, elaborar y retinar, o sea, fijar nuestros conocimientos con criterios de causalidad, o sea, causa. ¿Qué los causa? La experimentación de campo, su ventaja es que hay mayor naturalidad y espontaneidad. La intensidad de las variables que existen y operan en situaciones de la vida real es mucho mayor, pero hay que ser muy buen observador. Las desventajas de la de laboratorio, que es artificial, porque nosotros hemos puesto las condiciones. Segundo, que el abordaje permite el abordaje de un número restringido de variables. Resulta entonces reduccionista y constriñe la experiencia humana, es decir, le reduce, le aprieta la experiencia humana en algo pequeño.
porque podemos investigar, se pueden abordar pocas variables, porque si vos empezás a querer investigar sobre varias variables que influyan en en el suceso de un fenómeno, lo que va a hacer es que se te va a perder la información, porque no vas a poder controlar todas las variables. Entonces, las dos desventajas del laboratorio, a pesar de las condiciones estrictas, resulta que ya de tan estricta se vuelve artificial y también no se puede investigar más de uno o dos aspectos a la vez, ¿sí? En cambio, la de campo, su desventaja es que no se puede repetir la situación. Podemos tratar de investigar qué efecto tiene en eso, pero hasta ahí llega, no se puede repetir. Y el otro es la parcialidad del experimentador, el llamado efecto de Hawthorne, casi como el efecto de placebo, es casi como el efecto placebo. El conocimiento de ser partícipe del experimento alteraba la conducta de las personas, es decir, contamina el efecto de la variable de interés. Ahí habló justamente efecto placebo. Se le da a un grupo de personas, se le da, ponerle una pastilla de aspirina y la cosa es que ya tenían que aspirina y que tenían que pasarles el dolor que tenía. Y al otro grupo de personas se les daba una pastillita de azúcar, que era parecido a la aspirina real. Entonces, pero ellos con ese pedacito, muchos de ellos se sentían mejor. ¿Por qué? Porque la mente les hacía creer que era lo mismo y tenía el mismo efecto. Por eso se llama efecto placebo. O sea, busca la tranquilidad, la comodidad y sucede eso. Aquí en el material que le hemos alzado ya, hay un ejemplo de experimentación de laboratorio, que es el estudio Festinger sobre la conducta electoral. Las personas conocen o ignoran la pertenencia religiosa de los miembros. La consigna entonces era, o sea, si las personas conocen cómo actúan y si ignoran la pertenencia religiosa, cómo actúan. Entonces la consigna era elegir directivos de un club entre los miembros del grupo. Los miembros de cada grupo eran inicialmente extraños entre sí. Ambos grupos debían tener condiciones exactamente comparables, o sea, iguales. Candidatos rentados de conducta estandarizada, o sea, entre paréntesis honestos, pero cada uno estaba identificado con diferentes religiones en los grupos experimentales. La primera hipótesis es que el conocimiento de la confesión religiosa en un grupo mixto de católicos y judíos afectaría las actitudes de los miembros entre sí. Bueno, y realmente eso sí se comprueba, porque cuando ellos no sabían, ellos contactaban entre ellos como si fueran todos de la misma creencia. Pero cuando supieron quiénes eran judíos y quiénes eran católicos, empezaron a separarse, empezaron a buscarse las personas de una misma religión y la otra con lo de su mismo. Bueno, entonces es por eso que la experimentación, todas las situaciones son reales y para el experimentador todas las situaciones son experimentales. Las características son la manipulación, porque se interviene. Ahí era cuando no conocían, se trataban todos igual, pero cuando conocieron empezaron a ver tratos diferenciales. El control conoce las aristas o variantes de la conducta a estudiar. Y así a la aleatoriedad también es un elemento muy importante porque distribuye al azar las personas en los grupos, la capacidad de mezclar, distribuir los llamados grupos de control, los grupos experimentales, etc. Los requisitos son el planteo claro del problema, definición de las variables comprometidas, alto grado de especificidad, claridad. Es decir, tiene que tener uno bien claro el concepto de qué es lo que quiere averiguar, investigar en las personas experimentando. Instrumentos adecuados de medición, o sea, no podemos traer una cinta métrica cuando queremos medir en pulgadas, ¿verdad? Y técnicas de manipulación y medición relacionadas efectivamente con los constructos definidos, estudios preliminares o ensayos,
Siempre cuando uno va a hablar de un test, nos preguntan, ¿y vos ya probaste? ¿Ya hiciste la experimentación? ¿Ya experimentaste así como prueba inicial? Esos estudios se piden, estudios preliminares, para prever ineficacia de la manipulación experimental. Porque si es algo que nadie le da bolilla, digamos, entonces, entonces es así, ¿verdad? Que no hacen eficaz la experimentación. Y determinar el tipo de personas a participar del experimento, forma de invitar a las personas, cómo guiar sus expectativas, los grupos de control, de composición del grupo, etc. El tamaño del grupo experimental es dar o dejar abierta la posibilidad del número de miembros o prever la tarea para X número de miembros. En cuanto a eso, hay una norma estadística que dice que menos de 30 es pequeño grupo, más de 30 puede ser mediano o gran grupo si son muchos. Contenido y forma de la situación experimental y desde el punto de vista cognitivo es ventaja si la persona percibe la situación como real. Si la persona se siente como que eso está sucediendo realmente, su respuesta va a ser más sincera, más espontánea. Bueno, las ventajas y desventajas ya las vimos acá en la experimentación. Y los experimentos de campo son, por ejemplo, la formación de clubes de adolescentes varones, las normas de funcionamiento de los clubes, ambiente y o liderazgo autocrático, democrático, que siempre se suelen hacer las dinámicas de grupo para ver un poco la parte de la, ¿cómo se diría? La parte de la, uy, perdón, la parte de la, uy, como quiénes son líderes y quiénes no, ¿verdad? Quienes ya dan toman la iniciativa y dicen vamos a hacer esto, vamos a ver aquello, y quienes esperan nomás que le digan a ver si qué es lo que va a hacer, o el que no pregunta nada, sino que ya ordena nomás, o sea, los tipos de liderazgo, ¿sí? Y también otras diferencias mensurables en la conducta de los otros miembros del club. Es decir, de acuerdo a lo que queramos estudiar, vemos en el campo cómo se dan. Solamente intervenimos en la parte de dar, por ejemplo, ahora vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer una dinámica, vamos a jugar a sobrevivir en una isla y esas cosas, ¿sí? Y las ventajas y desventajas también ya tienen aquí en la diapositiva. Además de esto de las diapositivas, tenemos ¿cómo se llama? Los textos que les hemos enviado también en ese detalle. ¿Sí? Bueno, ahora yo querría, Karina, ¿estás todavía o ya te fuiste? Bueno, parece que se fue. Deja. ¿Me pusiste pausa? La Karina entró y después salió otra vez por lo visto. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el estudio de campo, que es otro método. Estudio de campo. Es lo que le llamamos generalmente como observación participante. Es decir, no se manipula nada, se observa tal así como sucede en el campo. No se experimenta nada. Esa es la diferencia con la experimentación de campo, porque en la experimentación de campo sí se manipula algo. En este caso, en el estudio de campo, no. Entonces, es un procedimiento de investigación
y didáctico que tiene como finalidad poner al investigador en contacto con una actividad real de la sociedad para la adquisición de experiencia auténtica y al mismo tiempo comprobar conocimientos o aptitudes. Por ejemplo, para el ejercicio de una profesión. Cuando nos preparamos para hacer algo, para fabricar algo, para construir algo, aplicamos nuestros conocimientos ya adquiridos y ahí comprobamos que eso que hemos conocido sí se da realmente, sucede realmente. Es el método de investigación que involucra la interacción social entre el investigador y los informantes o las fuentes, durante el cual se recogen datos de modo sistemático y no intrusivo, ya que se lleva a cabo en ámbitos naturales de la vida real. A diferencia, como les digo, de la experimentación de campo, esto solamente observamos lo que sucede. No metemos, no manipulamos, ni tampoco tratamos de cambiar nada. Solamente ellos saben que nosotros los estamos observando porque saben que estamos entre medio de ellos y ellos actúan en forma natural. Por eso se refiere a eso específicamente, ¿verdad? En el sentido de que no se manipula nada, solamente recogemos esa información de modo sistemático y no intrusivo, o sea, no cambiamos nada, solamente para conocer. Se llama así porque implica que el observador que interviene en la vida del grupo participa de sus actividades, observa participando de esas actividades, pero es pasiva. Se limita al papel de espectador, es externo al grupo y se mezcla para realizar sus observaciones. En el segundo caso, su participación puede ser también activa, entonces puede ser un miembro de ese grupo que trata de ser objetivo. Por ejemplo, cuando hacemos una observación participante en un grupo de aula, nuestros compañeros, los que están en esa aula, participan igual que nosotros, actúan igual que, o sea, participan activamente de lo que se está haciendo. Entonces, sí, sigue siendo una observación participante o un estudio de campo, pero el grupo le conoce, entonces es activo en ese grupo. Pero si cuando la participación es pasiva, cuando solamente observa. Por ejemplo, cuando estamos observando un partido de fútbol, somos unos observador participante porque estamos viendo el partido, pero no estamos jugando el partido, ¿sí? Entonces, el estudio de campo se distingue de la mera observación que exige mantener contacto con las personas estudiadas para obtener la información necesaria. La palabra clave por eso es convivencia, porque el observador, el investigador, observador debe participar del grupo y debe convivir con el grupo. Esa es la característica esencial del estudio de campo, la convivencia, la participación en el grupo. Así, entonces eso es lo más importante. Puede ser pasiva o activa, pero convive con ese grupo por un tiempo X. Por ejemplo, los casos que tratan de conocer la razón de la participación o de cómo son, cómo piensan, sienten. Por ejemplo, la gente que cayó en la droga. Entonces, estas personas participan con el objetivo de conocer cómo se perciben para poder ayudarlos. Generalmente son psicólogos, son trabajadores sociales y puede ser también gente que trabaja en educación para poder ayudarlos. El estudio de campo entonces es una actividad de verificación de conocimientos, aptitudes y vocaciones. Conocimientos porque nosotros aprendemos, por ejemplo, cómo sucede tal cosa y nos vamos a observar y realmente sucede así como aprendimos que sucede. Aptitudes cuando yo observo y hago
las cosas que los otros están haciendo, entonces desarrollo mi aptitud para tal tipo de tarea. Por ejemplo, cuando aprendemos a esculpir algo en plastilina, en yeso, en lo que sea, ¿verdad? Y vocaciones es cuando hacemos prácticas. Ustedes hacen las prácticas en las clases, ¿verdad? Entonces, ustedes hacen para descubrir su vocación. También puede recibir el nombre de adiestramiento profesional cuando se hace para ver si nos gusta esa profesión. En algunas profesiones es de fundamental importancia para la formación profesional, como en el caso de la preparación para el magisterio. Generalmente el magisterio o el dar clases es un proceso que se va haciendo desde o sea, desde la planificación de cómo vamos a hacer nuestra clase, qué vamos a dar en nuestra clase y cómo vamos a ver si ellos entendieron o no. Entonces, ese es un poco el objetivo de todo esto. Todo aspirante a ser maestro o maestra debería, dice, durante el primer año de estudio, hacer un estudio o trabajo de campo preliminar que se podría llamar estudio de confirmación, es decir, un estadio en que el educando ayudaría al docente en todas sus tareas, principalmente en aquellas que requieren contacto con el alumno. Y así él va tomando confianza en cómo dar clases y después ya puede darlas solo, que tiene su proceso. Esta sería una prueba decisiva para el aspirante a magisterio para que continúe sus estudios o cambie de carrera en caso de advertir que no le gusta el trato con alumnos o no le gusta ceñirse a un horario o no le gusta lo que sea. Entonces ahí él puede tener una prueba en vivo haciendo si le gusta o no le gusta el magisterio. En caso de que no se entusiasme, entonces cambiaría el ritmo dedicándose a otros estudios y en caso de sentirse atraído, tendría con más gusto el estudio de esa carrera. Por ejemplo, ustedes continuarían con más gusto en ciencias de la educación porque van a ver que da gusto hacer eso, ¿verdad? Y eso es lo que tratamos los profes con la gente, de que vayan practicando eso, ¿verdad? El estudio de campo, para cuando se trata de ver si nos gusta una profesión, si queremos aprender, si queremos, nos gusta hacer la pasantía, etcétera. Eso es lo que se hace, ¿verdad? Con los bachilleratos, tanto sociales como técnicos, como científicos, etcétera, para tratar de conocer a ver qué nos gusta, si nos gusta realmente. Idealmente, la primera fase del proyecto inicial. Idealmente, el estudio de campo debe comenzar con un tiempo de planificación del trabajo en el cual se adopten algunas decisiones tentativas acerca del alcance del estudio, sus objetivos generales, distribución de tiempo, monitoreo, posibles instrumentos a ser utilizados o construidos, porque a veces ustedes elaboran sus propias preguntas, disponiendo de un tiempo de exploración para conocer mejor las variables significativas, a fin de lograr una teoría bien formulada y una planificación que permita un estudio de campo científico. Es decir, cuando es planificado, sistemático y perseverante, entonces ahí hacemos un trabajo científico. La segunda fase de observación, cuando ya tiene su planificación y los instrumentos necesarios, todos los datos, todos los materiales, etcétera, la recolección de datos de inventario de entrevistas, los cuales deben ser estandarizados, manual de procedimiento en la aplicación del instrumento, que ustedes los docentes van haciendo porque ustedes ya han dado muchas técnicas y cosas así. Los que son docentes y los que queremos ser, a veces que no nos sale, llevan realmente a la variable que se quiere medir. En esta fase, el estudiante sigue de cerca toda la labor del docente titular, pero como observador. O sea, es cuando el alumno o el estudiante es el observador y el docente titular hace y él va tomando nota de cómo lo hace, qué es lo que le llama la atención y qué es lo que le gustaría saber, preguntar. La tercera fase de coparticipación. En todo estudio de campo se da un caminar, un apoyo, exploración del espacio físico y psicológico donde trabajará.
Esta fase se asemeja a la anterior, solo que ahora el estudiante deja de ser un mero espectador y comienza a ayudar al docente titular en sus tareas. Hace de su ayudante, por ejemplo. También cuando en la pasantía el jefe o el gerente le permite al pasante hacer algunas tareas propias de lo que él está estudiando. Después de esas tareas de coparticipación, el estudiante se reúne con el docente a fin de explicar y discutir la labor efectuada y aclarar las dudas que pueda haber concebido el educando, inclusive sugerir alguna forma más creativa de trabajar, ¿verdad? La cuarta fase de participación, en esta ya son los periodos en que el estudiante asume solo la labor del docente titular y lleva a cabo las tareas escolares como si fuera el docente. Ahí ya él hace él da la clase, él dirige, él todo, y el docente titular observa el desempeño del estudiante. Después de cada día de labor, el docente y el estudiante se reúnen para sostener un diálogo en el que se aprecian las tareas relacionadas, teniendo en vista el perfeccionamiento del desempeño del estudiante. En esta fase, el investigador que utiliza este método ejecuta su proyecto de investigación solo o con otros investigadores participantes, monitoreando el desarrollo del mismo y realizando los cambios necesarios de acuerdo a la situación. Objetivos. Los objetivos del estudio campo pueden ser muchos, pero estos son los principales. Poner al estudiante en contacto con una realidad ya estudiada teóricamente. Él ya estudió todos los pasos para hacer. Es también cuando queremos hacer una comida, un dulce, ¿verdad? Estudiamos y tratamos de memorizar todos los pasos y las cantidades, etc. Y después nos vamos a empezar a practicar, ¿verdad? Entonces pone en contacto con una realidad que yo ya traté de hacer en mi mente. 2, motivar al estudiante para que haga estudios más profundos sobre un tema. Me llamó la atención, por ejemplo, en la psicología humanista, porque entonces traté de conocer cuáles fueron sus autores, cuáles fueron su nacimiento, por qué se llama humanista, qué relación tiene con otras teorías, etcétera, en psicología. Motivar al estudiante eso. Tercero, comprobar vocaciones. Por ejemplo, a veces el estudiante cree tener vocación para un determinado tipo de actividad profesional y puede ser que a través del estudio de campo, o sea, esa pasantía que haga, él pueda comprobar que sí le gusta o que no le gusta, ¿verdad? Puede darse cuenta de que no era eso lo que él le interesaba ni que era realmente eso el estudio de campo, ¿verdad? O sea, que esa profesión que a él le gustaba. El estudio de campo se presta, por tanto, para confirmar vocaciones. 4, comprobar conocimientos y principalmente aptitudes y habilidades. Es decir, cuando nos damos cuenta que algo nos es fácil, que nos sale fácil, entonces quiere decir que tenemos aptitudes o habilidades para ese tipo de actividad. Por ejemplo, la gente que es nomás luego en paraguayo, amable. Decímoslo, este seguro que va a ser político. ¿Viste cómo siempre está bien con la gente, le trata bien a la gente, habla, consigue? Entonces este seguro que va a ser diplomático, dice, porque ya más o menos sabe. Comprobar actitudes favorables o no a cierto tipo de actividad. Es decir, una persona gruñona, una persona que siempre está viendo lo que se equivoca la otra persona, y eso probablemente no va a servir para hacer una parte de relaciones públicas, ¿verdad? Porque vos no podés hacer eso en relaciones públicas. Entonces, tenemos que ver si esas actitudes que tiene son favorables o no a esa actividad que él desea realizar. 6, acelerar la formación de la mentalidad profesional del estudiante. Porque cuando nosotros nos damos cuenta que eso es lo que nos gusta, queremos hacer bien. Y entonces ahí tratamos de ser profesionales, ordenados, planificar, perseverar, etc. 7, posibilita la aplicación práctica de conocimientos teóricos con posibilidad de motivación para el curso. Clarito, ¿verdad? Motiva al estudiante para los estudios porque así puede ver mejor la finalidad y aplicación de sus estudios. Atenuar el impacto del paso de la vida de estudiante a la de profesional, porque cuando yo hacía la pasantía, yo ya hacía esas cosas, entonces ya sé cómo se hace y me parece fácil y me gusta, ¿verdad?
ese impacto, entonces reduce así los periodos y situaciones de inseguridad al comienzo de una carrera profesional. Cuando uno practica las cosas, desde que uno entra en la facultad, por ejemplo, para cuando llega al tercero o cuarto curso, uno ya se siente casi como tan sabio como el profesor, ¿verdad? No diría lo eso. Yo, por ejemplo, y no es bueno sacar ejemplo, ¿verdad? Pero desde el primer curso yo practiqué con el doctor José de Jesús Aguirre en la parte de psicometría. Y yo creo que eso sirvió para que yo ame tanto la psicometría dentro de lo que es psicología, ¿verdad? Entonces eso te evita esa inseguridad de cuando vos terminaste ahora y no sabes, no aplicaste nunca en la realidad, por ejemplo, una psicoterapia o un instrumento. Entonces ahí vos te sentís inseguro hasta que aprendes. Pero si vos practicas ya así tipo del primer curso, lo más probable es que llegue al cuarto con la seguridad de que sabes lo que haces. Bueno, las condiciones del investigador de un estudio de campo debe tener conocimiento del tema de investigar, es decir, debe haber un marco teórico, debe estar informado con respecto al lugar y a las actividades a desempeñar. 2, debe delimitar el problema que va a estudiar, saber claramente cuál es el problema que él le interesa estudiar y cuáles son los factores que influyen. Tercero, ser observador, sistemático y objetivo. Fíjense, quiere que sea sistemático y objetivo. Es decir, tener una planificación y sigue esa planificación a rajatabla. Y ser objetivo, no dejarse llevar por la emoción. De repente descubre algo que le llama mucho la atención y de tanta alegría tira, por ejemplo, sus datos. Entonces, por eso, objetivo, no dejarse llevar por las emociones. Cuarto, debe incorporarse al grupo en forma activa. Para que yo pueda conocer a un grupo, su costumbre y eso, yo tengo que incorporarme en forma activa. 5, sus instrumentos y procedimientos deben ser objetivos y claros. En el caso de que los estudiantes deben iniciarse con actividades que les sean familiares, eso le permita adaptarse positiva y confiadamente al nuevo ambiente. Es decir, si uno ya tiene una cierta facilidad de contactar con la gente, entonces así se da. Sexto, debe tener la confianza del grupo, es decir, por ser conocido y apreciado por el grupo. No le podemos pedir que haga un estudio de campo a una persona odiada por ese grupo, ¿verdad? Lo mismo que no creo que ocurra que un cerrista vaya a estudiar a un grupo limpista, ¿verdad? Lo más probable es que se peleen y lo echen, ¿verdad? Entonces, es un poco grotesca y dura mi ejemplo, ¿verdad? Las condiciones del grupo para ser estudiado. O sea, no solamente el que estudia debe cumplir condiciones, el grupo va a ser estudiado también. 1, debe ser espontáneo. Sabe que va a estar siendo observado, pero sigue haciendo las cosas así como los hacía siempre. 2, deben desempeñar sus papeles rutinarios aunque sepan que están siendo observados. Es decir, construir algo, mostrar cómo se hace tal o cual cosa, o cuando sepa que está siendo observado, él hace su papel como siempre lo ha hecho. Tercero, no dejarse influir por el observador. O sea, no pensar, si este me está mirando, no, yo no voy a hacer esto y aquello, yo no voy a hacer, o voy a atender porque si hago mal va a pensar. No, debe olvidarse de esa persona que está observando. Y, no, o sea, que no influya en mi comportamiento. Y cuarto, no debe tener hostilidad hacia las tareas del observador, sino cooperar con él. Es decir, ayudarlo a que él pueda entender el comportamiento. La mayoría de los estudios antropológicos o de cómo son las culturas de los diferentes grupos humanos, se hace a través de un estudio de campo. Los estudios antropológicos también se hacen a través de un estudio de campo. La apreciación del estudio de campo. Al construir la ciencia de la psicología social, se aconseja aprovechar los diferentes contextos en que se presentan nuestros fenómenos, así como los enfoques que utilizan las ventajas particulares de una situación determinada. Este método es el único que nos permite observar y medir los procesos en su situación natural.
Esa es otra característica del estudio de campo. Dos características esenciales. Observamos lo que sucede a las personas, cómo se comportan todo en su situación natural. Y segundo, en convivencia con ellos. Nunca somos intrusos. Siempre ellos forman parte, formamos parte o somos recibidos con calidez por ese grupo. Naturalidad y convivencia entonces son lo más importante. Por su parte, el investigador observador recibe percepciones más ricas e hipótesis más rigurosas y sistemas de conceptos y constructos altamente relacionados con la forma en que realmente la gente se comporta. Un antropólogo, sociólogo o psicólogo hace estudio de campo cuando va a vivir en el Chaco, Alto Paraná, en las parcialidades indígenas, para conocerlos en su hábitat, directamente viviendo su vida. Así también, por ejemplo, los grupos menonitas que son más conservadores, ellos siguen manteniendo ¿cómo se dice? Sus costumbres. Así, entonces, el investigador primeramente describe, registra y dirige su atención a elementos de la conducta social. Recoge datos, registra, clasifica e informa por escrito y evalúa sus hallazgos. En cuanto a las experiencias de estudiantes, a pesar de todas las condiciones favorables que deben rodear a los estudiantes que hacen su estudio de campo, se los debe observar a efectos de una futura apreciación de sus condiciones de preparación y de sus condiciones personales para el ejercicio de las actividades específicas de ese estudio de campo. Por ejemplo, en el caso de las pasantías docentes, entonces ahí también el observador tiene que registrar todo y también, por ejemplo, si él ve que algo le sale con mucha facilidad a ese estudiante, entonces tienen que impulsarlo a que lo utilice en su trabajo. Si eres una persona creativa, una persona que sabe dibujar, bueno, que trate de explicar con gráficos, por ejemplo, su tarea, que a lo mejor le sale mucho más fácil explicando con gráficos, con dibujos, para el que tenga facilidad para hacerlo, ¿verdad? Debe ocultarse las aspiraciones de los estudiantes con referencia a las actividades del estudio de campo y tomar nota de su deficiencia de formación para poder ayudarlo, para darle esos elementos que le faltan, como también de sus aspectos positivos, como le dije. Y bueno, esto es lo último, que es una sugerencia para un estudio de campo que más bien es del observador hacia grupo de personas, estudiantes, etcétera. No es muy lo que nosotros querríamos, ¿verdad? Pero ustedes pueden esto modificar, ustedes pueden hacer sus cuestionarios, pueden hacer su lista de cotejo, pueden hacer registro, secuencia, aprendizaje. RSA es lo que generalmente hace un estudio de campo el docente. No sé si escucharon alguna vez esa aplicación del registro, secuencia de aprendizaje, que se aplica 2 o 3 veces en el año y se eleva un informe sobre cada estudiante. Bueno, eso es todo, y como no han podido unirse por lo visto, entonces espero las preguntas en la plataforma, en el foro novedades o en el grupo de WhatsApp. Desde ya, muchísimas gracias. Hasta luego.